prometió enterrarle en la iglesia de Waltham en Essex. Conquista de Londres, 1067, tras la victoria en Hastings, Guillermo esperaba recibir la sumisión de los líderes ingleses supervivientes, esperó durante 5 días pero no apareció ninguno. El 21 de octubre, después de haber enterrado a los muertos y dar descanso a sus tropas, reanudó la marcha. Se dirigió a Dover, pero de camino envió un destacamento para castigar la población de Old Romney, cuyos habitantes habían matado a 2 tripulaciones de barcos que habían varado en la zona. Dover se sometió y mientras estaban allí los normandos sufrieron un brote de disentería. Dejando a los enfermos atrás, el duque se dirigió a Canterbury, donde los locales fueron a someterse antes de alcanzar la ciudad. En Londres entró el pánico al enterarse de que los normandos se acercaban. El Wittenhagement nombró rey a Edgar Ateling con el apoyo de los condes Edwin y Morcar, Stigand, arzobispo de Canterbury, y Aldredo, arzobispo de York. En vista de esto, Guillermo avanzó hacia Londres bordeando por la costa de Kent y derrotó a una fuerza inglesa que lo atacó en Southwark, pero fue incapaz de tomar al asalto el puente de Londres y tuvo que aproximarse a la capital por una ruta más tortuosa. A finales de octubre le llegaron refuerzos de Normandía a Portsmouth, se unen a una partida de Guillermo en Winchester, que se rinde a finales de octubre, y ambos marchan en columnas paralelas hasta llegar a Linkford. A mediados de noviembre se sometió. En 1068 el rey Guillermo sitió en Exeter a los rebeldes, entre los que se encontraba la madre de Harold, Gita, y tras sufrir numerosas bajas, el normando tuvo que negociar la rendición de la ciudad, que se sometió tras 18 días de asedio. Más tarde, ese año, Edwin y Morcar se alzaron de nuevo en Mercia con ayuda galesa, mientras que el conde Gospatrick lideró una rebelión en Northumbria, zona no ocupada todavía por los normandos. Estos desafíos pronto se extinguían en cuanto Guillermo los enfrentaba, tras lo que construía castillos y establecía guarniciones del mismo modo que ya había hecho en el sur. Edwin y Morcar se negaron a rendirse, mientras que Gospatrick huyó a Escocia, al igual que Edgar Ateling y su familia, que pudieron estar implicados en estas revueltas. Mientras, los hijos de Harold, que se habían refugiado en Irlanda, atacaron Somerset, Devon y Cornwallis. A principios de 1069 el recién instalado conde de Northumbria, Roberto de Comyn, junto con sus 700 hombres le acompañaban, fueron masacrados en Durham, probablemente debido a una negligencia. A esta rebelión se unieron Edgar, Gospatrick, Siward Barney y otros rebeldes refugiados en Escocia. El señor del castillo de York, Roberto Fitz-Richard, fue derrotado y asesinado, tras lo que los rebeldes pusieron sitio a su fortaleza normanda que estaba defendida por Guillermo Mallet, sobre el que había recaído el mando. Guillermo se desplazó desde el sur con un ejército, derrotó a los rebeldes a las afueras de York y los persiguió dentro de la ciudad, donde masacró a sus habitantes y puso fin a la rebelión. Ordenó la construcción de un segundo castillo y reforzó las fuerzas normandas en la ciudad antes de regresar al sur. La guarnición de York aplastó más tarde un alzamiento local. Los hijos de Harold lanzaron una segunda serie de ataques desde Irlanda, pero fueron derrotados en Devon por las fuerzas normandas bajo mando del conde Brian, hijo de Eudes, conde de Pentiebre, y huyeron de nuevo a Irlanda. A finales del verano de 1069 llegó a las costas inglesas una gran flota de unos 300 barcos enviada por Svend II de Dinamarca, lo que desató una nueva oleada de rebeliones por todo el reino. Los daneses intentaron sin mucho éxito atacar en las costas del sur de la isla, tras lo que se unieron a las fuerzas de la rebelión en Northumbria, a las que también se sumaron Edgar, Gospatrick y algunos exiliados en Escocia como el conde Waltheof. La combinación de las fuerzas danesas e inglesas atacaron York. Mallet mandó prender fuego a algunas casas y pronto el fuego se extendió por la ciudad.
Aprovechando la confusión asaltaron el castillo de York, los 3000 normandos de York fueron asesinados, con la hazaña del conde Waltheof de matar a 100 franceses con su hacha larga mientras trataban de escapar por una puerta. Los rebeldes se hicieron con el control de Northumbria, aunque una incursión de Edgar en Lincolnshire sería después vencida por los normandos desplegados en Lincoln. Al mismo tiempo volvió a estallar en el oeste de Mercia una rebelión, donde las fuerzas de Edric el Salvaje, junto con apoyo galés y de rebeldes de Cheshire y Shropshire, atacaron el castillo de Shrewsbury. En el suroeste, rebeldes procedentes de Devon y Cornualles se lanzaron contra la guarnición normanda en Exeter, pero fueron rechazados y dispersados por los refuerzos mandados por el conde Brian. Otros insurrectos de Dorset, Somerset y zonas vecinas pusieron bajo asedio el castillo de Montacute, pero sufrieron una derrota a manos de los refuerzos normandos procedentes de Londres, Winchester y Salisbury bajo mando de Geoffroy de Coutances. Mientras tanto, Guillermo atacaba a los daneses, que habían amarrado para pasar el invierno al sur del estuario del Humber en Lincolnshire, y los expulsó hacia la orilla norte. Tras dejar a Roberto de Mortain al cargo de Lincolnshire, el rey se dirigió al oeste para derrotar a los rebeldes de Mercia a la batalla de Stafford en el 1069. Por su parte, los daneses volvieron a cruzar hacia Lincolnshire, pero sin éxito y fueron expulsados nuevamente al norte. Guillermo avanzó por Northumbria, donde tuvo que enfrentar y someter un intento de bloqueo para cruzar el crecido río Aire en la ciudad de Pontefract. Los daneses tuvieron ante su avance, por lo que Guillermo pudo ocupar York. Sobornó a los daneses a cambio de que abandonaran Inglaterra en la primavera, tras lo cual las fuerzas normandas devastaron sistemáticamente Northumbria durante el invierno de 1069-70, en lo que se ha conocido como la Masacre del Norte, acabando así toda resistencia. En la primavera de 1070, asegurada la sumisión de Waltheof y Gospatrick, y habiendo regresado a Escocia, Edgar y sus seguidores, Guillermo retornó a Mercia y se estableció en Chester para aplastar toda resistencia en esa región antes de regresar al sur. Aunque el rey danés Sven II había prometido marcharse de Inglaterra, regresó en la primavera de 1070 y atacó en la región del río Humber y Anglia Oriental hacia la isla de Ely, donde se unió a Ereguard el Proscrito, un noble sajón. Las fuerzas de Ereguard atacaron la abadía de Peterborough y la saquearon. Sin embargo, Sven II enseguida aceptó de Guillermo el pago de un danegeld y regresó a casa. Tras la partida de los daneses, los insurrectos de los Fens todavía resistieron allí durante un tiempo, protegidos por los pantanos circundantes, y en 1071 llevaron a cabo un último alzamiento contra el dominio normando. Edwin y Morcar volvieron a atacar a Guillermo, pero Edwin fue pronto traicionado y asesinado, mientras que Morcar pudo huir a Ely, donde rebeldes exiliados se unieron a él y a Ereguard desde Escocia. Sin embargo, el rey normando estaba dispuesto a acabar con el último foco de resistencia y acudió allí con un ejército. Tras algunos fracasos costosos, los normandos consiguieron construir un camino de 3 kilómetros a través del cual cruzaron las zonas pantanosas hasta la isla de Ely, donde derrotaron a los rebeldes en la cabeza de puente y tomaron por asalto la isla, poniendo fin a las insurrecciones inglesas. Guillermo tuvo que regresar al continente para hacer frente a los problemas en Maine, donde la ciudad de Le Mans se había rebelado el año anterior. Otro problema fue la muerte del conde Balduino VI de Flandes en julio de 1070, lo que provocó una crisis por la sucesión entre su viuda y Roberto, hermano del conde fallecido. La viuda le propuso matrimonio a Guillermo Fitz-Osbern y este aceptó, pero murió en febrero de 1071 en la batalla de Cassel y Roberto se convirtió en conde. El nuevo gobernante de Flandes se oponía al incremento de poder de Guillermo en el continente, por lo que la batalla de Cassel no solo privó al rey de Inglaterra de uno de sus más importantes apoyos, sino que también alteró el equilibrio de poder en el norte de Francia.
En 1075, aprovechando la ausencia del rey, Ralph de Gael, conde de Norfolk, y Roger de Breteuil, conde de Hereford, conspiraron para derrocar a Guillermo en la que se conoció como la Rebelión de los Condes. Ralph tenía antepasados bretones y había estado toda su vida anterior a 1066 en Bretaña, donde poseía tierras. Roger era normando, hijo de Guillermo Fitzosborne, pero había heredado mucho menos poder que el que tuvo su padre.